Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les pido una disculpa antes que otra cosa porque el viernes no les subí ni actividad y los dejé en pendiente, pero pues bueno, es que estaba pensando en la mejor estrategia para que podamos llevar a cabo nuestra clase, dado que si nosotros hacemos sesión en vivo, pues bueno, muchos de ustedes acceden vía telefónica a la plataforma de la escuela y me parece un tanto injusto, pues que algunos tengamos el recurso, algunos no. Y en virtud de ello pensé en generar una serie de videos a manera de tutorial donde podamos llevar nuestra clase. Entonces estaré subiéndoles videos durante el periodo de clases, lo que nos resta, el tercer parcial. Entonces, pues espero sean de provecho para todos ustedes. Bueno, y dicho lo anterior, pues les quiero compartir este primer video. Recuerden que les había solicitado que en la medida de sus posibilidades pudieran descargar el SPSS, que es un programa de IBM que nos sirve para hacer cálculo para hacer cálculos estadísticos en lo general. Entonces yo espero que cuenten ya con él. En este momento les voy a ir dando algún tipo de información que puede llegar a ser útil en el curso, para que veamos pues cómo se aplica esto de la estadística al análisis de base de datos y cómo a nosotros los psicólogos nos sirve para interpretar el comportamiento de las personas obtenido, claro está, a partir de la recolección de información, ya sea por instrumentos, por escalas, por encuestas o por todos aquellos dispositivos o herramientas, tanto físicas como tecnológicas, que los psicólogos utilizamos. Bueno, pues aquí tenemos una base de datos. Esta base de datos se las voy a compartir en la plataforma para que ustedes la tengan y también practiquen con ella y hagan pues como los ejercicios que vamos a estar dejando, ¿no?, en nuestro portal, para que lo vayan trabajando. Vamos a estar utilizando esta base de datos que, bueno, les explico rápidamente. Lo que está evaluando es un padecimiento que, si bien todavía no se considera existente dentro de nuestro manual estadístico de trastornos mentales, sí empieza a tener mucha fuerza ya desde hace unos, ¿qué les gusta? No sé, yo creo que unos 10 años aproximadamente, un poquito más. Y ese padecimiento le vamos a llamar nomofobia. La nomofobia es el miedo, insisto, todavía no se define de manera clara, pero bueno, en lo particular lo vamos a entender como el miedo irracional a quedarse sin el celular. Entonces, lo que pueden observar aquí es una serie de reactivos que están encaminados a evaluar la nomofobia. En este sentido, pues la variable que estamos evaluando es la nomofobia. Ahora, ¿qué valores tiene cada uno de estos ítems que tenemos aquí? Si nosotros le picamos sobre esta columna que dice valores en un cuadrito en particular, como pueden observar aquí justo nos aparece estos puntitos y le vamos a picar ahí encima. Una vez que nosotros le picamos, bueno, nos va a desplegar una serie de valores como estos que se encuentran aquí. Entonces, lo que estamos haciendo con esta base de datos y bueno, con este instrumento en particular, es medir el grado de acuerdo con el que, bueno, las personas se identifican respecto de cada uno de los ítems que constituyen al instrumento. Esto es, si yo pregunto, me angustia no encontrar mi celular, entonces la gente tuvo oportunidad de responder de 1 hasta 4. Este es el rango de valores de la variable. ¿Sí? Va desde totalmente en desacuerdo hasta totalmente de acuerdo. Entonces tenemos 4 valores que son el rango de nuestra variable. Tengan siempre presente eso. Tenemos otras variables, como pueden observar aquí arriba. Tenemos la edad, el sexo, la escolaridad, el tipo de dispositivo, el estado civil y la ocupación. Entonces, algo importante que hay que retomar es algo que también veíamos cuando teníamos clases presenciales, es el nivel de medición de las variables. Recuerden ustedes que el efecto del nivel de medición de las variables pues tiene como objetivo, bueno, el objetivo más que el efecto, el objetivo de los niveles de medición de las variables es determinar las propiedades numéricas que tienen y las posibilidades que nosotros
tenemos para ejecutar cálculos. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una variable que, si mal no recuerdo, es la edad. Efectivamente es una variable en escala, entonces podemos utilizar cualquier cálculo o podemos realizar cualquier cálculo paramétrico aquí. Cuando hablamos de variables nominales, no, porque solamente podemos hacer frecuencias y porcentajes. En nivel ordinal vamos a poder calcular únicamente la mediana y la moda, además de frecuencias y porcentajes. Y en escalas, nuevamente, podemos hacer lo que nosotros queramos, incluida la media y la desviación estándar. Entonces, como pueden ver, la base de datos, insisto, está constituida y está configurada pues para que podamos ejecutar el análisis de manera muy sencilla. Ya está precargada. Esto lo van a aprender a utilizar en su clase de informática seguramente. Entonces, bueno, no me voy a detener en cómo llenar la base de datos, pero lo van a aprender, insisto, reitero, en informática. Ahora, teniendo esta pantalla, como pueden ver, aquí tenemos vista de variables y vista de datos. Vista de variables es donde estábamos hace un momento y vista de datos es esto, donde están vaciados, pues como su nombre lo dice, todo el conjunto de datos con el que vamos a trabajar. Para esta ocasión tenemos un total de, déjenme ver cuántos datos tenemos. Tenemos 277 datos, es una base chiquita, ¿no? Se encuestó a 277 personas con este mismo instrumento, y lo que vamos a hacer ahora es precisamente hacer el análisis estadístico de algunas de las variables. Bueno, y entonces nada más, antes de iniciar con los análisis, me gustaría mucho que recordáramos algunas de las cosas que en el curso ya hemos venido discutiendo y que aprendimos a hacer el cálculo de manera manual gracias a algunos tutoriales que recuerdo estuvimos revisando. Vamos a poner primero en claro que, recuerden, las variables las podemos conceptualizar como las características, como cualquier objeto en la realidad que adquiere dos o más valores, ¿no?, en sus características. Si tenemos un solo valor, le vamos a llamar constante. Pero si tenemos dos o más valores, pues entonces estamos hablando de que el objeto es variable, es decir, puede cambiar. Recuerden que tenemos diferentes tipos de variables nominales, ordinales, de intervalo y de razón. Las nominales, como su nombre lo dice, pues solamente nos permiten nombrar o clasificar la información. Las ordinales, establecer secuencias sin conocer la diferencia entre un valor y otro, como por ejemplo mucho, nada, nada, poco y mucho. ¿Qué diferencia hay entre nada y poco? ¿Quién sabe?, ¿no? Y vamos a tener las variables de escala, que en las variables de escala se encuentran las variables de escala, de intervalo y de razón. Y cada una pues tiene sus propiedades y cada una tiene sus posibilidades numéricas, como ya mencionábamos hace un momento. Ahora, consideremos nosotros que el SPSS pues nos permite obtener diferentes estadísticos, pero siempre es importante colocar el valor de las variables porque en virtud de ello pues podemos o no ejecutar procedimientos. El día de hoy vamos a hacer el trabajo, va a ser algo muy sencillo. Vamos a calcular algo que ya hemos venido discutiendo: el valor del rango, el valor de la media, la mediana y la moda. Entonces vamos a hacer nuestro cálculo. Recuerden que lo importante no es necesariamente la parte técnica, es decir, me preocupa sí que sepan picarle al programa, pero también lo que me resulta a mí más importante cuando estamos estudiando estadística es que sepamos interpretar el dato y saber lo que estamos midiendo. Entonces les voy a ir explicando poquito a poquito. Le vamos a picar aquí en analizar y nos vamos a ir a estadísticos descriptivos. Fíjense, si nosotros quisiéramos saber o hacer un recuento de valores, pues vamos a pedirle que nos estime las frecuencias y nos va a desplegar un cuadrito como el de aquí. Entonces, en este cuadro de frecuencias vamos a contar cuántos hombres y cuántas mujeres hubo. Como pueden ver, aquí está el símbolo de que esta es una variable de tipo nominal. Por ende, nos vamos a ir aquí a donde dice gráficos y le vamos a solicitar que nos dé
al gráfico que corresponde. Recuerden que no podemos utilizar cualquier gráfico, sino que tenemos que utilizar el que corresponda a la variable. En este sentido, como tenemos una variable nominal, el gráfico que vamos a utilizar es el gráfico de sectores, o también nosotros recuerden que lo llamábamos gráfico de pastel, círculo-grama. Cualquiera de los nombres que acabamos de mencionar es válido, depende de la literatura. Y le vamos a pedir que en esta ocasión, como tenemos más de 100 datos, nos obtenga porcentajes. Recuerden que los porcentajes son útiles cuando tenemos más de 100 casos. Si tenemos menos de 100 casos, lo ideal sería trabajar con frecuencias. Vamos, no es que no se pueda hacer, sí se puede hacer, se puede trabajar con cualquier gráfica, pero si nos apegamos a los criterios estadísticos, pues lo ideal sería seguir esa regla. Y le vamos a dar continuar y le vamos a pedir aquí que nos ejecute el comando picándole donde dice aceptar. Una vez que hacemos eso, nos aparece una hoja de datos o una hoja de resultados, que aquí en la parte inferior, como pueden ver, dice en ejecución frecuencias, está haciendo el cálculo. Esto de aquí, este logaritmo que aparece aquí, pues es todo el procesamiento que está realizando nuestro software. Y bueno, si observamos nuestra tabla, nos dice aquí n con n mayúscula. Recuerden que n mayúscula es la totalidad de casos, fueron 275. Y tenemos dos valores perdidos. ¿Qué significan los valores perdidos? Que no tienen un registro en la base de datos. Si nosotros los buscamos o quisiéramos saber dónde están, tendríamos que irnos a la columna de la variable sexo, que es en este caso la que estamos analizando. Y por ejemplo, aquí tenemos en el número 83, no se obtuvo esta información sociodemográfica, por ende aparece vacío, ¿ya vieron? Miren, aquí hay un error también, tenemos aquí varios detalles que checar, tenemos vacíos, ¿ya vieron? Esos vacíos pues justamente son los que nos van a aparecer aquí en la hoja de datos como valores perdidos. Ahora, consideremos nosotros que en nuestra base de datos vamos a poder tener algunos errores cuando capturamos, y este tipo de análisis también nos va a permitir observarlo. Por ejemplo, aquí nos dice que tenemos 165 mujeres y eso equivale a un 59.6%. Tenemos 106 hombres y eso equivale al 38.3%, pero aquí hubo un error en la captura, ¿ya vieron? Porque tenemos sexo número 3, que eso, bueno, no representa ninguna de las categorías que se habían enlistado en el instrumento. Esto entonces evidencia que hubo un error de captura. Tenemos 4 errores y esos 4 errores representan el 1.4%. Aunado a ello tenemos los que ya habíamos señalado, 2 casos perdidos que equivalen al 0.7%. ¿Sí? Entonces, la lectura de esta tabla se tiene que realizar en función de ello, la frecuencia y el porcentaje. Ahora, ¿para qué nos sirve esta parte de acá, el porcentaje válido? Esto de aquí es como el porcentaje, si pudiéramos llamarle así, es un porcentaje relativo. ¿Por qué? Porque estamos considerando aquí, como pueden ver, cambio de 59.6 al 60%, de 38.3 a 38.5 y de 1.4 a 1.5. ¿Por qué? Porque en este cálculo o en esta columna de porcentaje válido se están excluyendo los valores perdidos del sistema. Es decir, la columna de porcentaje válido considera el 100% con los casos que tienen registro, no los que no tienen registro. Por eso hay un cambio entre las dos tablas, entre las dos columnas. Y finalmente tenemos aquí algo que habíamos aprendido a calcular a mano, que es el porcentaje acumulado. Como pueden ver, el primer valor nos da el 60%, el segundo es el 98.5% y si le sumamos el 1.5% de aquí, nos da el 100%. ¿Sí? Vamos a hacerlo, vamos a corregir esta base de datos y veremos ahora cómo cambian los valores para poder tener nuestra información de manera correcta. Bueno, pues ya está depurada la base, ya corregimos algunos datos para que quede bien y nos salgan cálculos pues reales, ¿no? Elimine todos los casos que tenían variables en blanco y pues bueno, corregimos, les digo, algunos errorcitos. Entonces les decía, vamos a calcular, les decía frecuencias, porcentajes, ya vimos cómo.
Le picamos aquí en analizar, nos vamos a descriptivos y le picamos en frecuencias. En este caso, pues bueno, vamos a pasar únicamente de este lado donde dice variables, solo las variables que nos interesen. Aquí la variable folio no me interesa porque es nada más el número del cuestionario que fue aplicado, pero sí vamos a calcular algunas de estas variables. Fíjense, vamos a pasar la variable sexo, ya lo habíamos visto, y recuerden que como es una variable nominal, podemos utilizar solo un tipo de gráficos, que tendría que ser el gráfico de sectores con porcentajes. Y miren, ahora sí nos va a salir ya corregida. ¿Ya vieron? Entonces tenemos 153 mujeres y 105 hombres, en total de 258 casos, ya removidos los que no quedaron bien. Y eso representa entonces el 59.3 y el 40.7% respectivamente. Como pueden ver, ahora el porcentaje válido es el mismo. Ya vieron, 59.3 y 40.7, porque la base ya está corregida. Entonces tenemos aquí nuestra gráfica. ¿Y cómo le podemos hacer para que nuestra gráfica nos quede, pues si quieren, más bonita? O le podemos cambiar el color, o de menos para que nos aparezcan los porcentajes, que sería útil en un reporte. Le vamos a picar 2 veces así, y nos va a desplegar esta ventana de aquí y esta nueva ventana de acá. Entonces no le vamos a hacer mucho caso a la de propiedades, porque eso es como para reorganizar las variables, pero sí en esta de aquí que tenemos, que se llama editor de gráficos, podemos cambiarle pues el color, las etiquetas y demás. Le vamos a picar aquí, fíjense muy bien, a ver si lo podemos apreciar con mayor detalle. Fíjense aquí, ahí estamos. Abajo del menú archivo van a aparecer varios iconos en esta parte. Entonces este que dice mostrar etiquetas de datos es el que le vamos a picar. Una vez que nosotros le piquemos, nos va a aparecer una nueva ventana emergente. Y esta ventana emergente, pues lo que nos va a decir que vamos a mostrarle es el porcentaje. Le damos cerrar y como pueden ver, ya en su gráfica aparecen los 2 porcentajes que habíamos reportado. Ahora, si queremos cambiarle el color a nuestra gráfica, pues podemos modificarlo. Vamos haciéndole ahí. Bueno, vamos a cerrarle aquí y miren, ya aparece aquí. Vamos a modificarle el color, le picamos encima de la gráfica y como pueden ver, aquí estamos en la pestañita que dice relleno y borde. Entonces el relleno aquí está bloqueado, el borde lo podemos cambiar, pero bueno, lo podemos restablecer, ¿no? Lo podemos restablecer y lo podemos cambiar si ustedes prefieren algún otro color que les resulte más llamativo. Y ahí está. Entonces ya tenemos nuestra gráfica. Vamos con una variable ordinal. Nos vamos nuevamente a estadísticos descriptivos y calculamos frecuencias. Quitamos la variable sexo, la podemos arrastrar con el mouse para acá o le podemos dar doble clic y se regresa a su lugar de origen. Vamos a pasar la variable escolaridad. Recuerden que las variables ordinales requieren pues de un tipo de gráficos distinto. Lo ideal sería que trabajáramos con un gráfico de barras y nuevamente le vamos a pedir que nos estime los porcentajes. Le vamos a dar continuar y le vamos a dar aceptar. Entonces, por escolaridad nos dice aquí nuestra tabla, lo que tenemos, ya vieron, son 21 personas que estaban o que tenían secundaria concluida, 43 que tenían preparatoria o bachillerato y 194 que tenían licenciatura o ingeniería. Un total de 258 casos, ya vieron la N mayúscula. Y bueno, aquí está nuestra gráfica, ya ven nuestra gráfica de barras que muestra los valores de la variable, del menor al mayor y separados. Ahora, ¿podemos cambiar la gráfica? Sí, también, recuerden, podemos darle doble clic, le picamos aquí para que nos muestre las etiquetas. Y ahí está el porcentaje. ¿Sí? Con eso entonces nosotros podemos cambiar pues el formato. Ahora aquí en relleno y borde las podemos hacer de otro color. Miren, vamos a hacer las moradas. A ver, vamos a ver cómo se ve. Miren, lo podemos dejar así morado y ya le damos cerrar y nuevamente le damos cerrar y nos queda ahí nuestra gráfica. ¿Sí? Vamos finalmente con una variable de escala para observar cómo hacer la gráfica. Le vamos a picar aquí en analizar, vamos a estadísticos descriptivos nuevamente y a frecuencias, quitamos escolaridad y vamos a poner la edad.
y la vamos a pasar de este lado. Ahora, la edad es una variable que está en escala porque fue obtenida de manera directa. Entonces recuerden que puede ser, digamos, pues una variable que puede tener datos fraccionarios o datos decimales. Entonces, aquí nosotros ya podemos solicitarle un histograma e incluso que nos muestre la curva normal. La curva normal es el polígono de frecuencias. ¿Sí? Entonces le vamos a dar, pero bueno, ajustado pues como a la tendencia, ¿no? Una medida de tendencia central. Le vamos a dar continuar y le vamos a dar aceptar. Entonces, fíjense, aquí se encuentra el rango de valores de la variable. El valor más pequeño fue 14 y el valor más grande fue 50. Esto significa que el valor de la variable edad va desde los 14 hasta los 50 años. Y aquí en la gráfica lo que observamos justo es la tendencia. Miren, en la parte de aquí abajo encontramos los años de 10, 20, 30, 40, 50 o 60 años cumplidos y acá las frecuencias. ¿Sí? ¿Ya vieron? Entonces, si nosotros revisamos la frecuencia más alta, debe estar alrededor de los 20 años. Entonces nos vamos a nuestra tablita y efectivamente los 19 y 20 años son los valores que tienen la mayor frecuencia. Estamos hablando que estos valores representan la moda. ¿Sí? Entonces lo mismo podemos hacer con nuestra grafiquita. Le podemos hacer doble clic y podemos editarla. Si nosotros queremos ponerle otro color, si nosotros queremos poner, vamos a hacerla esta en un azul, pero este se ve muy corriente. Vamos a poner este de aquí. A ver, miren, ese se ve bonito. Entonces ya, ustedes lo pueden editar como ustedes prefieran. Otro ejercicio para estimar los valores de la variable, insisto que ya habíamos venido trabajando. Vamos con las tres medidas de tendencia central y qué significan. Para efecto de ello vamos a utilizar cualquiera de los reactivos que componen nuestra escala y entonces vamos a hacer lo siguiente. Fíjense, aquí en la base de datos nos vamos a ir a analizar y le vamos a pedir estadísticos descriptivos. Y ahora en lugar de irnos a frecuencias nos vamos al menú siguiente que dice descriptivos. Le picamos y vamos a poder obtener, bueno, nos va a aparecer un cuadrito como este, una ventana emergente y vamos a escoger alguno de los reactivos que están aquí. Miren, vamos a escoger, yo voy a escoger el 11 que dice me ha causado problemas usar el celular, bueno, que está mal redactado, pero el celular en mis horas de trabajo o escuela. Y vamos a ver otro, me molesta que otra persona revise mi celular sin permiso. Vamos a poner un tercero, vamos a poner este de aquí, mi prioridad es que mi celular tenga saldo, ¿sale? Como tenemos una medida en escala, entonces lo que le podemos pedir pues son todas las medidas de tendencia central. Vamos a pedir que nos calcule la media, la varianza, la desviación estándar y todavía esas dos no. Vamos a calcular mínimo máximo. Vamos a pedirle también que nos calcule el rango, que es algo que ya habíamos venido trabajando, y le vamos a dar continuar y le vamos a dar aceptar. Entonces aquí están nuestros valores descriptivos, como pueden observar. ¿Qué es lo que tenemos ahí? Fíjense muy bien. Tenemos el primer reactivo que dice me ha causado problemas usar el celular en horas de trabajo y o escuela. Tenemos un total de 258 casos. El rango de la variable fue de 3 valores. ¿Por qué? Porque el máximo fue 4 y el mínimo es 1. El SPSS utiliza la fórmula del rango del dato mayor menos el dato menor. Entonces aquí tenemos 4 menos 1, tenemos un rango de 3 valores. Y el valor de la media fue de 1.95. ¿Qué significa el valor de la media? ¿O por qué la media se encuentra en 1.95? Fíjense, si nosotros revisamos o si recordamos los valores de las variables, habíamos dicho que teníamos valores que van en lo general en el instrumento de 1 a 4. Esto es totalmente en desacuerdo, de acuerdo y totalmente de acuerdo. Si nosotros observamos nuevamente pues nuestro valor de media, recordarán que está en
1.95, ¿ya vieron? ¿Eso qué significa? Que la opinión de las personas se mueve con mayor tendencia a estar en desacuerdo con esa afirmación. Esto significa entonces que a las personas les ha causado problemas usar el celular en horas de trabajo y escuela. Pues no, al parecer no es algo con lo que ellos se identifiquen, ¿sí? Vamos a analizar la segunda parte que nos dice acá. Me molesta que otra persona revise mi celular sin mi permiso. Tenemos lo mismo, un rango de 3 valores, 258 casos, un mínimo y un máximo, el mínimo 1, el máximo 4, pero aquí la media, como pueden observar, es de 271. Si nosotros nos vamos a la tabla de valores, el 271 se encontraría entre 2 y 3, con mayor tendencia si redondeáramos al 3, y por ende podríamos observar que la tendencia de las personas respecto pues de molestarse cuando alguien revisa su celular sin permiso es un poco mayor, están más de acuerdo con esa información, ¿sí? Y finalmente vamos aquí con este último reactivo que nos dice: mi prioridad es que mi celular tenga saldo. Como podemos observar, es 1.81, es decir, se encuentra la media incluso más baja que el primer reactivo, y por ende lo que estaríamos pensando es que es algo con lo que la gente se encuentra en desacuerdo, no le resulta tan relevante el saldo. Deberíamos preguntar tal vez por el Wi-Fi, ¿no? A ver qué tal les va. Espero haya quedado claro, y pues bueno, les voy a dejar unos ejercicios para que los puedan realizar, ¿sale? Y bueno, como pueden observar, entonces el SPSS pues nos facilita muchísimo el cálculo que nosotros realizábamos a mano, y lo importante aquí es que nosotros sepamos claramente pues el criterio de interpretación que estamos haciendo del dato. Recuerden que lo importante no es solamente calcular, ¿no? Porque el cálculo lo puede hacer cualquier simio. Lo importante acá es que nosotros sepamos interpretar los números. Entonces, siempre tengan presente los valores de su variable, los rangos que tenemos establecidos, para saber pues por dónde se está moviendo la información. Espero les haya sido de mucha utilidad el video, y pues no dejen de resolver sus ejercicios. Nos vemos pronto. Bye.